quizás estamos siendo un poco pesimistas en ambos polos digamos, del debate. Es decir, sí hay muchos problemas, pero podríamos optar por una solución más o menos armoniosa, que desde luego no sabemos en qué va a desembocar esto. Yo creo que sí va a intervenir la Corte, que el presidente actual va a ser simplemente un presidente por un par de semanas, que se va a convocar a una nueva sesión. Yo desde luego no creo que vayan a renunciar. Es, digamos, muy ilusorio de mi parte pensar que tienen ese decoro constitucional. Creo que no lo tienen, ya está ampliamente demostrado. Desde que aceptaron un mandato más allá de lo que dice la Constitución, ya desde ahí creo que se alejaron de la ética constitucional. Pero me llama la atención que mencionas que quizás no hay una buena solución para controlar al órgano electoral, a este órgano importantísimo de materia judicial. Yo no le llamaría controlar, sino yo diría que sí la sociedad debiéramos, o por lo menos en la norma jurídica, sí debe de haber un mecanismo de rendición de cuentas en materia administrativa y de gobernanza interior, porque como bien lo dijo el maestro Edgar al principio, existen dos formas, ¿no? La renuncia voluntaria y el juicio de procedencia del artículo 110 constitucional. Obviamente que eso no va a pasar en contra de los magistrados, o por lo menos de la mayoría de ellos. De José Luis Vargas, pues bueno, no metemos las manos al fuego porque parece que ya tiene ahí una investigación en curso. Pero creo que sí es necesario que la norma contemple mecanismos internos de rendición de cuentas en los que pudiera participar la sociedad. Hemos escuchado en los últimos 10 años la famosa vertiente de la Contraloría Social, que según vigila a todos los órganos políticos, administrativos, hasta jurídicos, pero creo que no lo hemos llevado más allá porque todo sea, digamos, partidizado, no quiero decir politizado porque en realidad creo que son cuotas de colegas, de gente cercana a los partidos políticos quienes participan ahí. Pero yo creo que sí podemos exigir funcionarios técnicos, funcionarios que sean objetivos, obviamente dentro de lo que sea plausible y posible tener objetividad, pero tampoco creo que sea la solución dejarlo así como está, porque eso es dejar todo como está, significaría que ya ahorita resuelven el problema, nombran una nueva presidenta o presidente y luego todo sigue igual. Entonces, esto debe servir, aunque quizás a ti no te gusta mucho, doctor Miguel, que se haga como chisme mediático. Por otro lado, creo que es sano, porque antes ni siquiera se sabía, antes todo era hermetismo. Pero no me digas que nos viene como anillo al dedo, porque este tema de problemas para luego encontrar soluciones, pues la verdad es que México ha estado lleno de grandísimos problemas últimamente que luego nos motivan, como tú lo dices, nos motivan a regular adecuadamente para que no se presente, ¿verdad? Posteriormente, supongo que piensas eso, ¿no? Que el problema nos pueda servir para regular y que no se siga presentando. Sí, por eso, o sea, yo diría que tenemos que reformar la ley orgánica para regular, sí, los perfiles, pero sobre todo el procedimiento, que no se le deje el monopolio a la Suprema Corte, que tenga más jugada, pues otros sectores de la sociedad que podamos cuestionar o proponer a personas que puedan integrar ese tribunal tan importante, que no sea un monopolio político, que se ratifique, antes de que se ratifique, por ejemplo, en el Senado, que pues se llevaron a cabo audiencias públicas de cuestionamiento a la producción, por ejemplo, científica, la trayectoria profesional de las personas, para que se demuestre su desapego a los partidos y su apego al trabajo técnico que van a realizar. A eso me refiero, que es el momento para promover una reforma amplia en el mecanismo de nombramiento no solo a los magistrados de la sala superior, a todos los magistrados de las salas regionales, y ya, si nos vamos recio, a todos los magistrados electorales de los tribunales de los estados, que pues nadie los conoce, son mecanismos muy, digamos, por lo menos poco conocidos por la sociedad, y son cuotas políticas, o sea, son siempre gente cercana a los partidos. Y que además en el caso de los tribunales electorales es un procedimiento más opaco todavía,
porque es un procedimiento que se lleva totalmente en la Cámara de Senadores. Los senadores o la comisión en el Senado que lleva a cabo este procedimiento hace análisis de currículos y evalúa a los candidatos o candidatas a magistrado, y al final de cuentas los designa, y muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? Creo que en el caso de los magistrados electorales es más opaco. Y no nada más eso, no, yo creo que no viene solamente una reforma nuevamente a la ley orgánica del Poder Judicial, viene una gran reforma electoral en la que además el grave riesgo que corremos es que vuelva a surgir una especie de galimatías como peor que la que surgió en el 2014, 2015, porque ahora las condiciones de integración en la Cámara de Diputados pues van a obligar a que las negociaciones sean todavía más profundas sobre los temas torales electorales, ¿no? Que son la fiscalización, que son la representación proporcional, y también en este caso la integración de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Sí, la verdad es que son temas muy delicados que requieren muchísimo estudio y yo creo que más que estudio requiere muchísima negociación porque no se tiene una mayoría calificada como para reformar la Constitución así en un tris, pero yo por otro lado sí creo que es sano que exista esta discusión, incluso hasta mediática, porque estamos viviendo otra etapa en la que se intenta más apertura, más participación, más crítica y más voces, más pluralidad. Entonces creo que eso sí va a ayudar a que esta nueva reforma electoral que seguramente ya se estará preparando, yo creo que esto fue el factor desencadenante para decir sí se tiene que reformar todos los procesos y procedimientos electorales que dejan poco satisfecho a la sociedad y que muchos expertos pues criticamos desde el punto de vista estrictamente constitucional porque no nos parece la forma tan subjetiva en que resuelven, en cómo existe todo este desaseo en la sala superior y que bueno, pues necesitamos tener instituciones sólidas, gente confiable y que se apeguen a los procedimientos, a la ley y a lo que señalan, pues, tanto la Constitución como todas las leyes electorales. Esa sería, yo creo que ese va a ser más bien el siguiente debate, o sea, hasta qué punto y sobre qué planos, sobre qué directrices se va a llevar a cabo la reforma electoral. No sé, doctor José Miguel, si tú visualizas también una reforma electoral o qué visualizas tú en cuanto a esto. ¿Crees que sea necesaria o seguimos más o menos con lo mismo? No, definitivamente incluir el aspecto institucional de diseño institucional pasa por revisar los problemas, hacer una retroalimentación, verificar la viabilidad de la dependencia o no de un organismo respecto a otro, verificar las relaciones entre los órganos, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, los órganos de gobierno del Tribunal Electoral, el diseño administrativo, ¿verdad? El diseño interno, más que la parte sustantiva, que también es un tema importante, el tema de la judicialización de los procesos electorales, la proporcionalidad, los elementos que deban de exigirse para que se juzgue con objetividad, que es muy complicado exigir eso y es muy complicado diseñarlo también legislativamente para que se cumpla. Nadie tiene la varita mágica ni la última palabra. Y el pluralismo del que hablas, querido Isaac, realmente yo opino que efectivamente debe traer algo bueno a la discusión. Lo que me preocupa, llámenme kelseniano, llámenme positivista, lo que me preocupa es que alguien tiene que decir la última palabra. Entonces, por mucho debate que tengamos, la verdad es que alguien tiene que poner orden, un órgano tiene que poner orden, una persona tiene que poner orden. En el derecho nos basamos hasta cierto punto en el orden, en las jerarquías. ¿Por qué? Por razones que desde la teoría se diseñaron. Entonces, lo que va a pasar, ahorita está la controversia constitucional, hay un proceso formal concreto, ¿sí? Y a partir de ahí se tiene que resolver y conforme a lo que resuelvan se tiene que actuar. Pero digamos que ya hay actuaciones paralelas y la prensa se hace eco de eso
y lo que generan hacia el público, hacia la sociedad en general, pues es una desorganización interna, ¿verdad? Mover eso y arreglar eso o verificar eso en la reforma que venga, por ejemplo, pues pasa, por ejemplo, por estipular de entrada expresamente las facultades del órgano, del máximo órgano del Tribunal Electoral, evidentemente. ¿Por qué? Para que no se repitan estas situaciones, particularmente. Y bueno, entender, dejar claras las cosas por escrito, eso va a ensanchar nuestra Constitución, seguramente sí, ¿verdad? Pero creo que no entendemos de otra manera, a menos de que lo dejemos totalmente escrito, para que no haya ambivalencias e interpretaciones subjetivas, que son interpretaciones de los juristas que teóricamente, de acuerdo a los perfiles y a nuestro diseño institucional, son los con los más altos perfiles, ¿verdad?, jurídicos en materia electoral para integrar los máximos órganos que van a resolver esto. Pero resulta que los órganos colegiados tienen el gran problema de que hay varias personas y las interpretaciones que ellos hagan se pueden sumar 1, 2, 3 y 4 y de repente 5 valen más que 1, 5 valen más que 2. Y eso es un problema para el juicio como tal, para juzgar. Mucho más problema es para autogobernarse. Y eso, la verdad es que reflejan las debilidades humanas que tenemos por naturaleza. Y eso sobrepasa las reformas jurídicas y las reformas judiciales que hagamos, ¿verdad? Entonces yo llamo, la verdad, a la prudencia, a la ecuanimidad, ¿sí? Prácticamente son valores que deben prevalecer por encima de carácter estricto de una reforma, porque de leyes y de derecho saben los involucrados y los actores, pero de compromiso, de paz, de empatía institucional y de estrategia nacional y pacifista, pues yo creo que a veces nuestros deseos personales nos llaman más que los deseos institucionales. Eso es lo que pensaría yo. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por tu participación, por tu tiempo. Maestro Edgar, ¿con qué te despides? Un comentario breve de cierre. Pues mira, solamente agregando a lo que ya dijo el doctor, a lo que piensas tú, estimado Isaac, creo que nada más debemos de tener claro, una eventual reforma debe tener claro un principio básico del Tribunal Electoral, que es la independencia. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral está facultado para anular elecciones, y en materia electoral nada más sagrado que el voto. Entonces, el voto por sagrado, pues tiene que protegerse, y cuando vas a anular tú una elección o tienes la propuesta como magistrado de anular una elección, tiene una implicación muy, muy profunda para la democracia. Entonces, creo que una eventual reforma, pues ya el tema de los perfiles del procedimiento, ya además también está muy tratado en la teoría, y pues los diputados o las comisiones que discutan esta situación, pues tienen la oportunidad la gran oportunidad de darnos un tribunal electoral a la medida de la democracia a la que aspiramos en México. Pues muchísimas gracias, concuerdo con eso. Necesitamos una sala superior, un tribunal electoral de verdad con talante constitucional. Agradezco a todo el público su atención, muchísimas gracias. Sigan sintonizando Sin Censura en todos sus canales. Que tengan una excelente tarde.